Gracias a todos, gracias. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es lunes 13 de mayo. Espero que ayer todas las mamás hayan pasado un día muy feliz, muy feliz. Yo pasé un día dichoso al lado de Silvia, mi mujer, mi esposa, mi jefa, la jefa, que me ha hecho padre por tercera vez. Somos padres de Zoe. Zoe tiene ya 8 años. Mi madre está en Lima, rodeada de sus casi incontables hijos, porque mamá tuvo una heroína ella, ¿no? 10 hijos. 2 mujeres, que son las mayores, luego vengo yo, que soy el mayor de los hombres, y después de mí vienen 7 hombres, todos una seguidilla, 8 hombres. Así que feliz día de la madre, queridísima mamá. La madre más generosa y bondadosa y caritativa que yo conozco. Yo he vivido de ella toda mi vida, ¿no? Esto que hago simula ser un trabajo, pero en realidad yo vivo de ella. Vamos saliendo en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Han pasado cosas muy importantes este fin de semana. Quizá la más importante de ellas, que a mí me ha dado una enorme satisfacción, es que ayer, precisamente domingo 12 de mayo, Día de las Madres, aquí y en algunos países de América, no en todos, la Policía Federal de los Estados Unidos, o sea, agentes del FBI nada menos, acompañados de otros policías dominicanos más renuentes, más remolones, de la división de antilavados, ¿no? Irrumpieron en varias casas. Para ser justos tendríamos que decir mansiones, no casas, en el barrio de alto lujo de Cap Cana, en Punta Cana, donde yo había denunciado solitariamente y remando contra la corriente que Cilia Flores, acompañada de Tarek El Aissami, había viajado en la noche del martes 30 de abril de Caracas a Punta Cana y se había refugiado en una de las 3 villas que poseían, de hecho poseen todavía Samarc López Bello, Tarek El Aissami y una otra que ellos llamaban la Casa de Huéspedes, que habían vendido a un precio desorbitado, 18 millones de dólares pagados en efectivo, reservada discretamente para que ahí se escondieran cuando fuera necesario los Maduro, como en efecto allí se cobijó en ese escondrijo de alto lujo la señora Cilia Flores la noche del 30 de abril, cuando todo era bastante incierto en Venezuela y no se podía predecir todavía si la Operación Libertad terminaría expulsando del poder a Maduro. Que ayer agentes federales de la policía, no digo ya de la República Dominicana, agentes federales de la policía de los Estados Unidos, del FBI, hayan irrumpido en Punta Cana y hayan allanado 3 viviendas, la de Samarc, la de Tarek y la casita de huéspedes, revela que mi información, por suerte, y esto no es mérito mío sino de mis fuentes, no estaba tan extraviada, no estaba tan desencaminada. Por supuesto, la señora Flores no entró a Punta Cana registrándose oficialmente como una turista o paseante o forastera en un avión ruso Bombardier Global Express la noche del 30 de abril. Entró de modo furtivo y con la complicidad silente del gobierno de izquierda de la República Dominicana. Téngase en cuenta que los dominicanos llevan muchos años soportando estoicamente unos gobiernos de izquierda bastante chavistas, los de Leonel Fernández y Danilo Medina. La noticia del allanamiento en las mansiones de Cap Cana la vamos a ver en un momentito, pero antes. Por cierto, Samarc López Bello huyó a tiempo de Cap Cana. Sus buenos amigotes en el gobierno dominicano, en la policía de ese país, le alertaron que venían los americanos, que venían los agentes del FBI a capturarlo, y él corrió al aeropuerto de Punta Cana, donde tenía varios avioncitos, juguetitos, y se montó en uno de ellos con su mujer y con sus 3 hijos y se escaparon. Los chicos iban al colegio ahí, en Punta Cana, un colegio muy exclusivo. Se escaparon. ¿A dónde se fueron? Naturalmente a Venezuela. Y yo creo que no se van a atrever a salir de Venezuela un largo tiempo. Como ya no se atreve a salir Tarek El Aissami y mucho menos Diosdado Cabello. Sobre El Aissami pesa orden de captura, encauzamiento criminal
en el Departamento de Justicia, segundo tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el mismo que enjuició y condenó al Chapo. O sea que están condenados a vivir el resto de sus vidas unas existencias clandestinas en Venezuela, clandestinas y diría más casi subterráneas, porque estos sujetos paranoicos que desconfían de todo lo que se mueve a su alrededor, se cobijan ya en búnkers, no confían en nadie. Bueno, el sábado el presidente constitucional Guaidó convocó a la gente a la calle y una multitud respondió con el entusiasmo previsible. Sin embargo, esta agencia internacional rebaja el mérito de la multitud y dice que había poca gente. Jornada de tímidas protestas opositoras en Venezuela. Unas 2000 personas se congregaron el sábado en una plaza en el este de Caracas. Una floja asistencia frente a las multitudinarias marchas de semanas anteriores. Maduro está de salida. Maduro está derrotado. Maduro está débil. Y es evidente. Ahora, ¿cuánto más nos cuesta ganar? ¿Cuánto más hace falta para que Venezuela gane? Va a depender de nosotros. Bueno, yo le ruego al presidente Guaidó que evalúe seriamente la posibilidad de solicitar una misión internacional, multilateral, de paz, que intervenga en Venezuela para derribar a la dictadura y restaurar las libertades. Creo que ha llegado ya el momento de que el presidente Guaidó solicite, invite a la comunidad internacional a socorrer, a auxiliar a nuestros hermanos venezolanos. No contamos con el gobierno de España. El gobierno de España es socialista, lo han reelegido por 4 años más. Para preservar el poder tiene que hacer una alianza nefasta con los neochavistas de Podemos y con algunos grupos independentistas. El canciller socialista español, el señor Borrell, catalán, que como buen español y buen catalán cultiva una larga, antigua alergia a los Estados Unidos, está incómodo porque Leopoldo López se ha refugiado, no ha asilado en la Embajada Española en Caracas. Esto ha incomodado al canciller Borrell, al embajador español Jesús Silva. Leopoldo se ha instalado ahí además con su familia, no tiene ninguna intención de irse, quiere seguir dando entrevistas. El canciller y el embajador Silva le han pedido que no dé entrevistas, que guarde un perfil bajo. En otras palabras, han tratado de amordazarlo. Ayer domingo, Leopoldo se reunió con el presidente constitucional Guaidó, que fue a visitarlo. Para mí es bastante alarmante que el canciller socialista Borrell se refiera a Guaidó no como el presidente Guaidó, sino como el señor Guaidó, porque además le recuerdo al canciller Borrell que su gobierno, el que preside Pedro Sánchez, ha reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Se ve que se le atraca, se le enrosca la lengua al canciller Borrell y esto le impide decir que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Sí, ayer dentro de los contactos normales que mantiene nuestro embajador con todos los agentes en Venezuela, el señor Guaidó visitó la Embajada de España, estuvo allí y se encontró también, naturalmente, con el señor Leopoldo López, pero no le den ustedes más importancia, es un puro encuentro rutinario de los que el embajador de España mantiene con los agentes que están participando en el proceso, participando de alguna manera, que son relevantes en el proceso político en Venezuela. Bueno, es bastante patético el canciller Borrell, ¿no? Porque Guaidó no es el señor Guaidó y no es un agente, no es un agente. Luego añade un agente relevante, o sea, de pronto tiene piedad con el presidente Guaidó. Guaidó es el presidente constitucional de Venezuela, señor Borrell, presidente legítimo. Y así lo ha reconocido su propio gobierno. Entonces, que usted le escamotee la legitimidad que ostenta, la verdad que es una mezquindad gigantesca, que usted aluda a él como el señor Guaidó. Luego dice que fue un encuentro sin importancia. ¿Cómo va a ser un encuentro sin importancia? Es un encuentro entre el presidente de Venezuela y el preso político más relevante de ese país. Es un encuentro de capital importancia. Son probablemente, junto con María Corina Machado, los principales líderes morales de la oposición venezolana. Y sin embargo usted los desdeña, los rebaja, los menoscaba, como si hubiera sido un encuentro fortuito de 2 peatones en la puerta de la embajada. Hoy mismo el señor Guaidó estaba en la embajada de Argentina,
hace unos días estuvo en la Embajada de España. Naturalmente, el señor Leopoldo López está allí, la embajada es pequeña, naturalmente se vieron, pero nosotros no le damos más trascendencia, ¿no? ¿No le preocupa entonces que esta sede se pueda convertir en un centro de la política venezolana, como dijo? No creo que por eso se convierta en un centro de la política venezolana. El hecho de que el señor Leopoldo López esté allí no quiere decir que el embajador deje de desarrollar las actividades que normalmente desarrolla, ¿no? Esas actividades, creo yo, siendo el embajador del Reino de España y siendo España una monarquía parlamentaria, una democracia acrisolada que lleva más de 4 décadas rindiendo honores a las tradiciones republicanas, democráticas, ilustradas, ese embajador debería apoyar a Leopoldo López y no tratarlo como un intruso, como una suerte de mosca zumbona que se ha metido inopinadamente en la casa y que uno está contando las horas para que se retire, se vaya, ¿no? Porque viene a ser un fastidio, una mortificación, una impertinencia. Es evidente que Borrell está fastidiado por la presencia de Leopoldo López en la Embajada de Caracas. Y es evidente que tampoco celebra demasiado que el presidente Guaidó vaya a la embajada a hablar, no con Silva, el embajador, sino con López, el preso político. Pero para mí nada de esto es sorpresa, ¿no? Nada es sorpresa. Calificaría así como una sorpresa, mirada en retrospectiva, que el gobierno de Sánchez haya reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela. Pero por lo visto, al canciller de Sánchez le cuesta mucho trabajo reconocer, al menos en el habla coloquial, en una rueda de prensa, a Guaidó como presidente de Venezuela. No lo dice. Y si no lo dice es porque le fastidia, ¿eh? Porque no está de acuerdo. Y porque tal vez cuando Pablo Iglesias, el líder neochavista de Podemos, dice: a mí, fuentes del gobierno socialista de Sánchez me han dicho que se arrepienten de haber reconocido a Guaidó, tal vez es verdad, al menos por boca del canciller Borrell. El palurdo, el badulaque, el pasmarote de Maduro, ayer domingo, Día de las Madres, bueno, Maduro supongo que quería parecer una buena persona, un dechado de virtudes, y a pesar de que ha desgraciado a incontables madres venezolanas, incontables, no exagero si digo millones de madres venezolanas sufren por culpa de Maduro, han perdido hijos, no pueden comer lo que debieran o lo que quisieran, muchos de sus hijos han partido al exilio, hay familias quebradas, fracturadas. O sea, Maduro es responsable de un gigantesco dolor entre las madres venezolanas. A pesar de ello, y con su habitual cara de comisario estalinista, se permite el empacho de mandarle saludos ayer. Así es, puedes contar conmigo, madre de Venezuela, con mi amor, con mi protección y siempre como un hijo. Me siento hijo de todas las madres de nuestro país. Hoy les quiero enviar en este día tan especial, desde aquí, desde mi biblioteca, desde mi centro de reflexión y de vida, todo el agradecimiento a la madre que levanta la familia, a la madre que abraza a nuestra patria. Con la madre todo es posible, por eso les digo, con Mario Benedetti, cuenta conmigo, madre de Venezuela, felicidades. Bueno, si esos libros pudieran caminar, huirían de Maduro, ¿no? Digo, si pudieran llorar, estarían llorando todos, ¿no? Es decir, que es una amenaza ante esos libros, ¿no? Una amenaza. Maduro y los libros son dos cosas que no cohabitan, ¿no? Son dos cosas que riñen profundamente, ¿no? Maduro es un enemigo de los libros, de la cultura, de la razón, del sentido común. No digamos ya de la decencia y el honor, no digamos ya cuánto les ha robado Maduro a las madres venezolanas. Yo más adelante, el viernes lo prometí, les voy a contar cuánto se robó Maduro, con la complicidad, por supuesto, del sobrino de su esposa Cilia Flores, Carlos Eric Malpica Flores, a quien Maduro y Cilia pusieron como jefe de la Tesorería Nacional. ¿Cuánto se robó? Solo en 2 años. O sea, mis fuentes me han dado datos absolutamente irrefutables correspondientes a 2014 y 2015, muerto ya Chávez, ¿no? Mis fuentes me aseguran que con Chávez en vida Maduro no robó, no se atrevió a robar, y que esta fue una de las razones por las cuales a la hora de elegir Delfín heredero,
Chávez eligió a Maduro, porque Maduro no había robado, estaba esperando que Chávez se muriera. Muerto Chávez, difunto el caudillo, frío ya el antiguo dictador, entonces Maduro se dispuso a robar a manos llenas, con la complicidad de dos grandes personajes. Su sobrino biológico de su esposa, Malpica Flores, y un astuto, brillantísimo, genial financista argentino, judío argentino, de nombre Diego Marinberg. Este es el personaje central, me dicen mis fuentes. Y este es el hombre que educó, si el verbo es aceptable, ¿no?, a Maduro y a Carlos Eric Malpica Flores en cómo robar en monedas fuertes, por ejemplo en libras esterlinas, los años 2014 y 2015. El 2014 Maduro se robó 800 millones de dólares, 811 para ser exactos, 0.5 millones de dólares. Solo en un año, 2014, 811.5 millones de dólares. Al año siguiente se robó 404 millones de dólares, sumando las monedas fuertes, ¿no? A eso vamos a ir luego. Las madres de Venezuela le responden al dictador. Esta es la realidad áspera, desnuda, verdadera, que ignoran el dictador Maduro y sus secuaces y apandillados, ¿no? Esta es la realidad. Maduro el viernes, día en que me atacó viciosamente, llamándome basura y mercenario y cloaca y otras cosas, se ve que le molesta que nosotros estemos bien informados, ¿no?, y que nosotros digamos generalmente la verdad, casi siempre la verdad. Le molesta. Le molesta que sepamos que su esposa viajó a Punta Cana el 30 de abril por la noche, acompañada de Tarek El Aissami, en un avión que, y esto es insólito, las autoridades migratorias dominicanas, por boca del general Sigfrido Paret Pérez, digan que ese avión Bombardier de matrícula rusa voló de Caracas a Punta Cana con el piloto, el copiloto y un tripulante y vacío. O sea, era un vuelo afantasmado. ¿Por qué partieron a las 8 de la noche de Maiquetía a Punta Cana? ¿Fue un arrebato, un exabrupto, un capricho lujurioso de la tripulación rusa? No, ahí estaban Cilia y Tarek. Y la orden de Maduro a Tarek era: tú me cuidas a Cilita, a la chinita, y si esto se calma regresan, y si no se calma ya les digo dónde se esconden enseguida, ¿no es cierto? Pero ese era un avión de matrícula rusa, el Bombardier Global Express. Bueno, matrícula TC-TSR. Pero a lo que iba, el viernes Maduro, que me atacó, decía que él nunca estuvo a punto de subirse a un avión y escapar, como había dicho Mike Pompeo. Por supuesto, Maduro miente. A primera hora de la mañana de ese día, cuando varios generales, entre ellos Christopher Figuera, habían plegado lealtad a Juan Guaidó y a Leopoldo López, Leopoldo estaba liberado, Maduro no sabía qué iba a pasar. Entonces, en ese momento estaba a punto de irse. No iba a renunciar, pero a lo mejor se iba. A lo mejor se iba a Punta Cana, a una de las 3 villas, mansiones de Cap Cana, a ver qué pasaba, ¿no? Se cobijó en los búnkers de Fuerte Tiuna. Padrino estaba en el búnker de la casa del ministro de la Defensa y Cilia partió. Ya a las 8 de la mañana estaban derrotados, estaban solos y aislados. Por eso es que inventaron que Maduro y que yo tenía un pie en el avión y otro pie abajo. Yo podré tener errores en mi vida. Como decía el comandante Chávez, no soy monedita de oro. ¿Está bien? Podré tener fallas, podré tener debilidades, pero cobarde, traidor, desleal, mentiroso, jamás. Corrupto, jamás. Corrupto jamás, dice. Bueno, robó 811 millones de dólares en 2014. Y eso es lo que me han contado mis fuentes. De repente robó por otros lados también, que yo no sé. Y 404 millones de dólares en 2015. O sea, muerto Chávez, este hombre se puso a robar. Más de 1.200 millones de dólares en 2 años, nada menos. O sea, y solo 2014 y 15. Y esa plata, la ruta del dinero, la han seguido mis fuentes confiables en Washington. Y saben perfectamente dónde se originó, por qué manos pasó,
por qué casas de bolsa, por qué fondos de inversión, qué bonos del Tesoro en Londres fueron comprados, luego vendidos al 90% de su valor, y dónde terminaron esos dineros, mal habidos. Esa era una triangulación perfecta entre Maduro, el dictador, el sobrino de su mujer, Carlos Malpica Flores, que era el tesorero de la nación, y Diego Marinberg, el financista genial que movía los dineros. Generalmente robaban los Maduro en pounds, en libras esterlinas. Increíble, ¿no? O sea, que esta gente no ahorra en bolívares y no roba en bolívares soberanos tampoco. ¿Qué ocurrencia? Maduro el viernes decía que todo era mentira y que el viaje de Cilia a Cap Cana, Punta Cana también era mentira. Entonces, cuando ya se vieron derrotados, Mike Pompeo creó esa mentira. Y luego buscan a los mercenarios del periodismo de Miami, a las cloacas, una cloaca podrido como Jaime Bailey, para que invente otra mentira. Y con una mentira atrape la otra. Y a la gente se le olvide que Mike Pompeo dijo que Maduro se iba y los rusos no lo dejaron. Y empezar a repetir, como han repetido en redes sociales, una mentira sobre otra. Pero ahora se meten con Silita. Silita la bonita, mira qué bonita está Cilia. Vamos a darle un aplauso a Cilia, la primera combatiente. Yo no sé si Silita será bonita, porque la belleza es una cosa tan subjetiva. Si Maduro está enamorado de ella, es miope y la ve bonita. Yo no la veo tan bonita, pero en fin, esta es una cosa ya que yo no voy a entrar a eso. Lo cierto es que el sobrino de Silita, la bonita, la chinita, sobrino biológico, el hijo de su hermana, fue capital en la triangulación para saquear a Venezuela, una vez muerto Chávez. Una vez muerto Chávez, Maduro, Silita la bonita, Malpica Flores se pusieron a robar. Dijeron, hemos perdido tiempo, han robado todo menos nosotros, hay que ponernos al día. Entonces, y luego, si yo estaba tan extraviado, en las nubes, diciendo boberías, ¿por qué ayer, a pocos días de que yo hiciera la denuncia acá, agentes del FBI, de la Policía Antinarcóticos de Estados Unidos, entraron en el barrio de Cap Cana, exactamente el barrio que yo había dicho, y no solo a la casa de Samarc, sino a la casa vecina de Tarek y a la casa de huéspedes reservada para los Maduros? ¿Por qué? Encontraron en una de esas casas, no sé en cuál, si la de Tarek o la de Samarc, 30 relojes. ¿Han visto la foto de los 30 relojes? 30 relojes. Es decir, el mueble, el aparador donde estaban los 30 relojes que giraban automáticamente, es una cosa increíble. Relojes, estamos hablando de Cartier y Rolex como los más baratos, ¿no? Esos relojes no bajan de $10.000 cada uno. Entonces, no estábamos tan fuera de la realidad si el FBI ayer intervino 3 casas en Cap Cana. No encontraron obviamente a Silita. Ella pasó una noche, quizá máximo 2, y luego regresó cuando las aguas habían amainado en Caracas. Y no encontraron a Samarc López Bello y su mujer y los 3 hijos. Su mujer se llama Loisinet, porque salieron, escaparon a tiempo y fueron a Venezuela, que es un vuelo corto de Punta Cana a Caracas. Regresamos después de la pausa, les voy a contar todo sobre la intervención policial ayer en Cap Cana, cómo dio la noticia a la prensa dominicana, que siempre tiene una mirada un poco risueña, ¿no? Un poco risueña. La corrupción no es algo que se persigue de una manera muy encarnizada en la isla de la Española. Hay bastante tolerancia o permisividad, al menos en los gobiernos de Fernández y de Medina. Se ha robado, pero de manera industrial. Odebrecht ha pagado unos sobornos gigantescos. Nadie ha ido a la cárcel y en realidad todo el mundo está bajo un cocotero pasándola bien. Esta es mi impresión, ¿no? O sea que al menos Cap Cana, ese barrio de lujo, de férrea seguridad, en Punta Cana, era Disneylandia para los ladrones chavistas. Disneylandia. Hasta ayer que llegó el FBI y se estropeó la película. Qué pena. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Hoy es lunes 13 de mayo. Ayer fue el Día de las Madres. Hoy ha venido mucha gente que ha colmado el estudio. Gracias a todos por el cariño y la paciencia. Y gracias a ustedes por vernos en los lugares más insólitos, ¿no? En los confines más improbables y remotos del planeta. Gracias a las maravillas de la tecnología de nuestro tiempo, yo puedo estar sentadito acá en una modesta tribuna en Miami y luego la gente puede ver el programa donde quiera que se encuentre. La televisión dominicana reportó la intervención policial conjunta del FBI y de la División de Antilavados de Activos de República Dominicana
ayer en el barrio lujoso de Cap Cana, en Punta Cana, antes de ver la noticia. Esto es bastante irónico. Las tierras donde se levantaron las mansiones, porque son unas villas verdaderamente suntuosas, de Cap Cana, esas tierras pertenecían a la familia Trump. Y la familia Trump vendió esas tierras a un grupo de empresarios, entre los cuales había algunos venezolanos que se habían enriquecido sospechosamente en los primeros años de Chávez. No tenía claro cómo saber Trump y sus hijos, porque esto ocurrió allá por 2009 y 2010. Trump no se imaginaba siquiera que iba a ser presidente de Estados Unidos unos años después, ¿verdad? Pero esas tierras fueron vendidas por la organización Trump International a un grupo de desarrolladores inmobiliarios, entre los cuales ya había bastantes empresarios solventes, de bolsillos largos, casi infinitos del chavismo, que habían decidido hacerse una Disneylandia, un barrio cerrado, con una seguridad casi inquebrantable, frente al mar, cerquita de Punta Cana, cerquita del aeropuerto donde todos ellos dejan sus aviones privados, ¿no? Entonces, en ese aeropuerto aterrizó el martes 30 de abril por la noche el avión ruso, de matrícula rusa, con 3 tripulantes rusos, en el que yo estoy convencido, porque eso es lo que me dijo mi fuente en Washington, en el que iban Tarek El Aissami, íntimo amigo y testaferro de los Maduro, íntimo, hay que ver cómo Maduro lo defiende en público, y Silita Flores, que se iba de Caracas porque las aguas estaban movidas. Así reportó la televisión dominicana. Una fuente confirmó a CDN, Canal 37, que ciertamente aterrizó en el aeropuerto de Punta Cana un avión de matrícula rusa procedente de Venezuela, pero que solo llegó con los 3 tripulantes. El informe que manejan los organismos de inteligencia establece que se trata de una aeronave tipo GLEX-12, matrícula TC-TSR, que vino desde Maiquetía, Venezuela, pilotada por los rusos Noyan Pasin, Deria Sartos y Gisem Kutrer, y sin pasajeros. Se explica que el avión salió desde Rusia hacia Venezuela con unos empresarios rusos. La aeronave habría confrontado problemas para aterrizar en Venezuela, pero luego se le permitió hacerlo. Posteriormente llegó a la terminal de Punta Cana, pero sin los referidos empresarios rusos. Bueno, este es un cuento, es una película de Woody Allen, ¿no? Este es un cuento de humor, es una picaresca. Nadie se lo puede creer. Él dice, el locutor, por supuesto, el gobierno dominicano no quiere que se sepa que en ese avión llegó Cilia Flores, porque el pacto con Maduro era que no se entere nadie. Es una visita furtiva, clandestina, por abajo del radar. Cilia y Tarek volaban por abajo del radar. No se registraron ante la policía migratoria de Punta Cana, obviamente. No creo siquiera que hayan presentado el pasaporte diplomático. No han sufrido esos engorros burocráticos. Pero el locutor dice que en el avión que voló de Rusia a Venezuela iban unos empresarios rusos. No se sabe a qué o para qué. No iban empresarios rusos. Ese es un avión que Putin le mandó a Maduro para que lo tuviera a su entera disposición si tenía que irse. ¿Qué le debe Putin a Maduro? Bueno, de esto vamos a hablar después, ¿no? Porque mucha de la plata que Maduro se ha robado ha terminado en bancos rusos, ¿no? Y porque además el Estado de Venezuela le debe a Rusia miles de millones de dólares. Entonces, bueno, Putin apuesta tercamente por Maduro y le mandó un avioncito, en fin, un gesto de fraternidad en un momento movido para el dictador venezolano. Ahora ustedes me van a decir que los 2 pilotos y la azafata rusa, cuyos nombres menciona con dificultad ciertamente el locutor dominicano, decidieron libremente, a su antojo, volar esa noche del 30 de abril de Caracas a Punta Cana, porque sí, porque les apetecía, porque les pareció una buena idea. Un avión como esos gasta 10 o 12 mil dólares por hora en combustible. O sea que ese vuelo a Punta Cana costaba 20, 25 mil dólares. Los tripulantes no tenían soberanía sobre el avión. Quiero decir, ellos no tenían poder de decidir a dónde querían ir con el avión. A ellos se les dio la orden de ir a Punta Cana porque allí viajaba la primera dama. Y dado que eso ocurrió, se explica entonces la otra noticia que ocurrió ayer domingo 12 de mayo, que es esta. Una serie
de allanamientos se realizaron en Punta Cana en la búsqueda de Samar López, a quien acusan de lavado de dinero y de ser presunto testaferro de Tarek El Aissami, alto funcionario del dirigente de Nicolás Maduro y de su presidente. El periodista venezolano Casto Ocanto denunció en su cuenta de Twitter, tras el allanamiento de propiedades de Samar López en Punta Cana, la comunidad de enchufados en la isla tiembla. Ya República Dominicana no es segura. Porque en Cap Cana vivían o viven, pero muchos de ellos ya habrán escapado, prominentes empresarios venezolanos que se han llenado los bolsillos a la sombra del chavismo. Entonces era una suerte como de Disneylandia chavista en Punta Cana. Quizá habría uno que otro dominicano, pero eran principalmente venezolanos. Y ninguno le preguntaba al otro, ¿y tú cómo hiciste tu dinero? Porque todos tenían rabo de paja y todos jugaban golf en el Hard Rock Hotel and Casino de Punta Cana. Luego se iban al restaurante japonés y lo cerraban. Eran una cofradía. Ninguno le preguntaba al otro, ¿y tú dónde pagas impuestos? ¿Por qué Punta Cana, dirán ustedes? ¿Por qué Julio Iglesias y Oscar de la Renta, que paz descanse, por ejemplo, ¿no? Eligieron Punta Cana? Punta Cana y no La Romana. No confundir Punta Cana con La Romana. La Romana es otra cosa. La Romana está cerquita de Santo Domingo. Ahí iba en su día Henry Kissinger, ¿no? Barbara Walters, los Bush iban mucho a La Romana. Un lugar más señorial. Punta Cana tiene un airecillo, un tufillo más mafioso. ¿Por qué se iban todos a Punta Cana? Primero, buen clima. Segundo, nadie pagaba impuestos. Nadie. O sea, el gobierno dominicano te decía, eres Julio Iglesias, ¿quieres venir a Punta Cana? No te preocupes, acá no tienes que pagar impuestos a la renta. Y eso son muchos millones de euros si eres Julio Iglesias, Oscar de la Renta, ¿no es cierto? Buen clima, exoneraciones tributarias. Luego tenían no 3 empleados domésticos. Eso era una plantación bananera de esclavos. Tenían 40, 50, 60 criados, siervos dominicanos. No exagero, todos uniformados, ¿no es cierto? Limpiando, qué sé yo, cocinando, haciendo papeles de chofer, faenas domésticas, abanicando a los ricos. Te abanican, si quieres, necesitas 3, te abanican los 3. Todo sale barato, ¿no? Por eso es que es tan conveniente Punta Cana para estos grandes empresarios o grandes cacos, grandes ladrones. Esta fue otra noticia que fue propalada por la poca prensa dominicana que se atreve a ser independiente con respecto al gobierno mermelero. ¿Les gusta esa palabra? A mí me encanta. Gobierno mermelero de izquierda dominicana, de Leonel y de Danilo. ¿Por qué mermelero? Porque te dan publicidad oficial cuantiosa a cambio de que seas partidario de ellos. Y si los criticas, entonces se acaba la pauta publicitaria. Bueno, la voz de la locutora es fantástica, ¿no? Porque narra, pero va cantando al final, ¿eh? Y te está dando una noticia como mínimo truculenta, porque es la historia de una pandilla de ladrones que ha saqueado a un Estado al que ha hundido en la miseria más abyecta, pero te lo dice en el tono tropical, caribeño, porque ahí todo el mundo es feliz, eso es lo que decía antes, ¿no? Todo el mundo, bueno, los políticos roban y la gente lo acepta, Bueno, estas han sido las noticias. Entonces, para mí, por supuesto, fue una gran satisfacción enterarme ayer que el FBI había entrado a Cap Cana, ¿no? Obviamente no van a encontrar una mansión a nombre de los Maduro, no, obviamente. Como ustedes no van a encontrar una cuenta bancaria en Rusia a nombre de los Maduro, no. Pero las casas eran de Samark y de Tarek, y ellos roban para la corona. Todo el escándalo de las bolsas CLAP lo han dirigido Tarek y Samark. Y esas bolsas llevaban comida descompuesta, podrida, expirada, cuando llevaban comida. Entonces, el robo ha sido cuantioso, ha sido masivo. Que ellos hayan comprado mansiones tan costosas, a nosotros nos parece un mundo de dinero, pero para ellos es una minucia. Es maní, son almendras, son pistachitos, es pocket money para ellos. ¿Y a quiénes detuvieron? Bueno, como siempre, los pobres pagan los platos rotos, pues, ¿no? A los empleados domésticos, ¿no? Al que cuidaba la casa, a los caseros, ¿no? A los que limpian, a los que mantienen la nevera llena. No son culpables de nada, pero los detienen a ellos, ¿no? Y en la otra casa encontraron $45.000 en efectivo. 45.000. ¿Ah? Esta es la noticia que dio NTN 24, la cadena periodística colombiana.
Ahora, lo que yo les voy a contar, ustedes dirán que, bueno, yo estoy acá fabulando, inventando, ¿no? Porque dirán, Baylis es escritor, es novelista, y entonces seguramente añade una cuota de ficción. Pero no, esto me lo ha contado hoy una fuente de alto rango, sumamente confiable. Fíjense, Samar ya tenía casa en Cap Cana, Tarek ya tenía mansión en Cap Cana, pero convencieron a los Maduro de tener como una casa de huéspedes, una villa, por las dudas, ¿no? Y había una casa que se vendía en $13 millones, y había estado largo tiempo a la venta y nadie la compraba, porque bueno, no es fácil encontrar un comprador por una casa de $13 millones en Punta Cana, ¿no? En Punta Cana. Esa casa era de Dino Campaña Ricard, dominicano. La compra Tarek, pero Tarek le dice a Maduro que la casa cuesta $18 millones. O sea, Tarek le roba a Maduro $5 millones, le sube el precio de la casa, que ya era un precio infladísimo, porque nadie quería pagar 13, y Maduro, a través de Tarek, termina pagando 18 millones. O sea, entre los ladrones se roban ellos también. Tarek dijo, bueno, Maduro no sabe, no ha venido, no la conoce, yo le digo que cuesta 18. Si total Maduro es un tipo que roba $800 millones al año, no lo va a sentir, no le va a hacer cosquillas. Así fue. Estas son imágenes de la casa que le compraron a Maduro, casa que era de Campaña Ricard, que costaba 13 y pagaron $18 millones en efectivo en maletincitos que le entregaron a Campaña. Primera línea, frente al mar y en un barrio cerrado, ahí no entra nadie, ¿no? Bueno, o sea que estos muchachos de la izquierda chavista dicen que aman a los pobres, se dedican, eso sí, a multiplicar a los pobres en Venezuela, los aman tanto que cada vez hay más pobres, ellos viven mucho mejor que usted y que yo. Ellos no viven como burgueses o como capitalistas, ellos viven como príncipes de una dinastía, de una casa dinástica árabe. No se privan de nada, o sea, van por lo mejor, por lo más caro. Por eso, en Gables Estates, hace poco más de un año, el brillante periodista de Univisión, Gabriel Reyes, descubrió que Samar López Bello poseía esta mansión de 9 habitaciones. Había pagado por ella $16.5 millones en efectivo en maletincitos. Bueno, es una obscenidad y al mismo tiempo es una idiotez, una estupidez oceánica, ¿no? Y yo no sabía que podía existir un reloj que costara más de $500 000. Es una obscenidad, ¿no? Cómo han robado, cómo han dilapidado la riqueza de Venezuela. Estos cachafaces, estos malandrines, ¿no? Bien pronto van a estar en la cárcel. Entre tanto, Diosdado Cabello, creo yo, y antes de ir a la pausa, está asustado porque Guaidó ha comprendido ya que necesita la ayuda internacional para derrotar a las bravas y usando la fuerza a la dictadura cruel, desalmada de Maduro y Cabello. Y por eso ha dado instrucciones a su embajador en Washington, al señor Carlos Vecchio, para que se reúna con el jefe del Comando Sur aquí en Miami. Eso ha puesto muy nervioso a Cabello. Entonces preparémonos ahorita, preparémonos todos ahora. Y que sientan ellos que todo lo que le están pidiendo al imperialismo que le haga a Venezuela, se lo vamos nosotros a hacer a sus socios aquí. Preparémonos, ¿saben lo que estoy hablando, verdad? Sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Y le voy a decir algo, al que se meta con un revolucionario, con un chavista, se mete con todos. Se mete con todos y con todas. Con todos y con todas. Yo creo que está asustado, él sabe bien que no puede salir de Venezuela, lo mismo que el Aizami, lo mismo ahora que López Bello, Maduro, en fin, todos esos dineros mal habidos los tienen en cuevas, madrigueras, escondrijos en el mundo, pero dudo mucho de que puedan usarlos, disponer de esas fortunas escandalosamente robadas a Venezuela. Espero que ese dinero o buena parte de él sea recuperado y devuelto a los venezolanos. De los cuales ha sido esquilmado. Y sobre eso les voy a hablar después de la pausa. O sea, cómo Maduro, muerto Chávez, en 2014 se puso a robar
con la complicidad del sobrino de su esposa, Carlos Malpica Flores, a quien puso como jefe de la Tesorería Nacional para eso, y con la complicidad de un financista argentino judío, Diego Marinberg, que desde Europa les enseñaba a lavar el dinero robado, convertirlo en bonos del Tesoro de Reino Unido, los UKTs, revenderlos al 90% de su valor, ganaba Marinberg, ganaban los fondos de inversión, y Maduro se quedaba con más o menos, Maduro y su familia, se quedaban con más o menos el 80% de todo lo que robaban. Eso fue en 2014 811 millones de dólares y en 2015 404 millones de dólares, solo en 2 años. Regresamos con eso después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, esto que viene a continuación no va a ser tan fácil para mí, pero haré mi mejor esfuerzo para ser claro y sencillo, ¿no? Vamos a ver, les voy a contar cómo Nicolás Maduro robó 811 millones de dólares en 2014, muerto ya Chávez, y 404 millones de dólares en 2015. Antes de morir, quizá antes de que Chávez supiera que tenía cáncer, hubo un día en que llamó a Hugo Carvajal. Hugo Carvajal era el jefe de la inteligencia. Pablo Medina, que está aquí en el público, no me desmentirá. Y Chávez le dijo, pollo, porque así le decían o le dicen a Carvajal, quiero que me digas exactamente todos los que han robado. Y entonces Carvajal se puso a la tarea. Y Carvajal llenó un cuaderno a mano, que lo tienen ahora los americanos. A mano. Y lo tienen algunos amigos míos también. Yo he visto el cuaderno, pero no me han querido dar una copia. Es un cuaderno voluminoso de todos los que habían robado al amparo del chavismo. Todos. Decenas, centenares de personas. Algunas de ellas con el consentimiento o la anuencia del dictador Chávez, ¿no? Por ejemplo, había centenares de millones de dólares reservados para sus hijas. Todo eso había pasado por el Tuerto Andrade, que en su día había sido el tesorero de la nación. El Tuerto Andrade fue para Chávez lo que después Carlos Eric Malpica Flores fue para Maduro. O sea, yo pongo a mi hombre de confianza, a mi pequeño ladrón de bolsillo en la tesorería. Y este es el que va a robar para mí, para la corona. Fue el Tuerto Andrade para Chávez, fue Malpica Flores para Maduro. Bueno, el Pollo Carvajal le llevó un cuaderno voluminoso a Chávez y le demostró todos los que habían robado, y en realidad habían robado casi todos. Pero Maduro no había robado. Esto impresionó a Chávez. Chávez cotejó esa información con los amigotes de La Habana y le dijeron, efectivamente, Nicolás es honrado, no ha metido la mano a la lata. Todos te han robado, todos, pero él no. Esto pesó mucho. Por supuesto, Diosdado Cabello se había enriquecido grotescamente, era el que más había robado. En connivencia con su hermano, creo que se llama Juan David Cabello, que había estado en una oficina del Cadivi, que era la que daba, la que repartía los dólares baratitos, la que cortaba el bacalao. Entonces el hermano Cabello cortaba el bacalao para su otro hermano Diosdado. Ahora, para entender cómo se robaba, hay que comprender que el propio Estado venezolano te invitaba a robarle. ¿De qué manera? A través del dólar subsidiado, del dólar artificialmente bajo. En la calle, en esos años en los que yo me voy a enfocar, muerto Chávez, 14 y 15, el dólar estaba más o menos en 850 bolívares. Pero el dólar oficial, o sea, para los amigos, o sea, para los ladrones, te invito a que me robes, era de 6,3 bolívares. Entonces, en la calle estaba en 850 y a ti te lo daban el dólar a 6,3. O sea, era una ganancia de más de 100 veces lo que tú estabas invirtiendo, ¿me explico? Si nos están viendo los argentinos, por ejemplo, el dólar en la Argentina ahora con Macri está cerca de los 50 pesos, vamos a decir 48 pesos, ok. Es como que Macri te dijera, ¿tú quieres comprarle dólares a mi Banco Central? Ok, ¿quieres comprarme $1 millón de dólares? No me tienes que dar 48 millones de pesos, no me tienes que dar 4.800.000 pesos.
me tienes que dar 4.800 pesos. Esto sería increíble, uno diría, pero no te tengo que dar 48 millones de pesos. No, dame 4.800 pesos. Y tú dirías, pero con 4.800 pesos, que son $10, ¿no? Más o menos, ¿no? O $100. Con 4.800 pesos, ¿me vas a dar $1 millón? Sí, exacto. Entonces, esto es lo que ocurría en Venezuela. No robaba cualquiera al amparo del Estado. El Estado invitaba solo al club privilegiado, a la cofradía selecta. No cualquiera entraba ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Primera cosa que hizo Maduro dijo, se murió Chávez, yo no robé, me pongo a robar. Habló con Cilia, ¿qué hacemos? Cilia dijo, pero está mi sobrino, Carlitos, Carlos Malpica Flores. Lo ponemos a Carlitos como tesorero. Ya está, Carlitos era el jefe de la Tesorería Nacional. Había ocupado otros cargos burocráticos, había estado en Bandes, tesorero. Muy bien. Entonces, la Tesorería Nacional tiene entre sus funciones pagar a los acreedores extranjeros, pagar las nóminas, las planillas del Estado, pagar las misiones diplomáticas en el exterior, los gastos de la administración pública y, ojo con este I, realizar inversiones para generar supuestos dividendos. Este fue el acápite en el cual se ampararon Maduro y su sobrino, su virtual sobrino, su sobrino político, Carlos Eric Malpica. Vamos a hacer inversiones, vamos a ganar plata para el Estado venezolano. Mentira, lo iban a esquilmar, lo iban a desfalcar. Bueno, entonces, la tesorería le compraba 100 millones, vamos a poner esa cifra para entendernos, $100 millones, 100, ¿no es cierto?, al Banco Central. Entonces ahora Maduro y su sobrino tenían $100 millones, ¿no? Pero esos $100 millones no habían sido comprados con 850 millones de bolívares, no. Habían sido comprados con 6.300.000 bolívares. O sea, ahí ya había una ganancia de más de los 100, 99 millones eran ganancia. Simplificando, ¿no? 1 millón era para pagar el costo en bolívares subsidiados. Y 99 ya estabas ganando. ¿Qué hacían luego ellos con ese dinero? Encontraron al hombre perfecto. Argentino, radicado en Europa, ilustrado, buena reputación, judío, nombre Diego Marinberg. Una suerte de Bernie Madoff, un rey Midas. Marinberg convenció a Maduro y su sobrino de hacer lo siguiente. Con esos $100 millones compraba bonos del Tesoro del Reino Unido, United Kingdom Treasury Bonds. Convertía los dólares en libras esterlinas, en pounds. $100 millones se convertían en unos 77 millones de libras esterlinas. ¿Querían ellos ahorrar en ese instrumento financiero, digamos, a 5 o 10 años, en un bono del Tesoro del Reino Unido? No querían ahorrar. Querían obtener los pequeñísimos escuálidos dividendos que generaba a lo largo de 5 o 10 años ese bono del Tesoro del Reino Unido. Tampoco. El interés no era el dividendo, no era tampoco. Lo que querían hacer era, luego, gracias a Marinberg, que se encargaba de todo, vender esos bonos del Tesoro a un fondo de inversión europeo. Ahora, ¿por qué el fondo de inversión te iba a comprar esos bonos del Tesoro que Marinberg había comprado para Maduro y su sobrino? Porque Marinberg le decía, mira, cómpralo al 90% de su valor facial. No está mal, ¿no es cierto? Entonces el fondo de inversión, unos bonos que costaban 77 millones de libras esterlinas, los compraba en 69 millones de libras esterlinas. Una operación en la cual había ganado 8 o 9 millones de pounds al hacer la compra. ¿Y con qué se quedaba la casa de inversión, el Fondo de Inversión Europeo? Con un instrumento absolutamente sólido, que son bonos del Tesoro del Reino Unido.
no se me ocurre a mí, los bonos del Tesoro de Alemania quizás rivalizan en solidez, ¿no es cierto? Con lo cual ahí habían ganado Marienberg, que ganaba 10% de todo lo que movía, 10% de todo lo que movía, y el Fondo de Inversión Europeo, que pagaba 90% del valor. En ese momento, y no había ocurrido un año siquiera entre que Marienberg había comprado los UKTs y se los vendía a un fondo de inversión al 90% de su valor facial, en ese momento quedaban 68 millones de euros. Listos, ya está. Marienberg se quedaba con el 10%, vamos a redondear, quedaban 60, 61 millones de euros, y ese dinero, de ese dinero de los 61 millones de euros, para simular ante la tesorería que había sido una buena inversión, el millón de los 100 millones que te había dado el Banco Central, fíjense, el millón, los otros 99 eran robo, ¿no? Le devolvían 2 millones al Banco Central. ¿Me explico? No sé si me explico. Esos 61 millones de pounds, vamos a sacarle 1 millón de pounds más otro, y se los dabas al Banco Central. Le decías, tú me diste 1 millón, te doy 2 millones. Mira qué gran inversión hemos hecho. Somos unos genios. Y Maduro y su sobrino se habían robado en libras esterlinas 60 millones en esa operación. Ahora ustedes dirán que esa operación la hacían una vez al año. No, miren. Solo 2014, espero no abrumarlos, ¿ya? Espero no abrumarlos. Me quito los anteojos. Voy a contar las operaciones de 2014. Febrero 24. 49.5 millones de pounds. Febrero 26, 17 millones de pounds. 9 de abril, 17 millones de pounds. 10 de abril, 49.5 millones de pounds. 8 de mayo, 58 millones de pounds. 14 de octubre, 86.5 millones de dólares. 14 de octubre, el mismo día, 200 millones de dólares. 16 de octubre, 40 millones de dólares. 17 de octubre, 60 millones de dólares. 10 de noviembre, 60 millones de dólares. 10 de noviembre, 40 millones de dólares. 1 de diciembre, 30 millones de pounds. 1 de diciembre, 30 millones de pounds. Maduro y su sobrino robaron en 2014 486.5 millones de dólares y 251 millones de libras esterlinas, que convertidas a dólares son 325 millones de dólares, un total de 811.5 millones de dólares solo en 2014. Y yo tengo acá en los papeles que me han dado mis fuentes exactamente los nombres de todas las empresas beneficiarias fantasmas de Maletín, todas. East River, Prudence Assets, Insecurities International, East River, Adder, Latam High Income Fund, Insecurities, Adder, Intersecurities, Intervalores, Intersecurities, Adder, porque, by the way, Adder Capital es el fondo de Diego Marienberg. Tengan en cuenta que si Maduro ese año robó 811 millones de dólares, Marienberg se quedó con 81, ¿no es cierto? Debido a lo cual, el señor Diego Marienberg ahora ha invertido casi 500 millones de euros en distintas operaciones en Europa. Solo Marienberg, a través de su fondo Adder Capital, solo Marienberg, con las platas que ha ganado lavando dinero robados del chavismo, ha comprado casi el 6% del grupo Prisa de España. Solo Marienberg, ¿eh? O sea, se ha convertido en un jugador pesado en el mundo financiero de Europa, quedándose con el 10% de lo que robaba Maduro. No sé si me dejé entender. Sí, se entendió la ruta del dinero, la triangulación eran Maduro, el tesorero que era su sobrino político y Diego Marienberg. Diego se quedaba con el 10%, compraba bonos del Tesoro de Londres, los vendía a un fondo de inversión que pagaba el 90% de su valor. Al Banco Central, que es el tonto de la película, le daban no 1 sino 2 millones de dólares y le decías a ganar un montón. Y Maduro y su sobrino, hechas las sumas y las restas, yo diría que de cada 100 millones de dólares se quedaban con unos 77 o 78 millones de dólares. La ironía es que robaban en libras esterlinas. Esto yo no me lo hubiera imaginado. Yo sé que la mafia rusa que está en Londres ahorra en libras esterlinas. Yo no sabía que la mafia venezolana, chavista, bolivariana, yo pensé que ahorraba en dólares. No. El dólar le parece una moneda feble. Maduro y su familia roban y ahorran en libras esterlinas.
en libras esterlinas. Después les cuento a dónde se fueron, ¿no? Dónde escondió Marienberg esos 811 millones de dólares que robaron el 14 y los 404 millones que robaron en 2015. By the way, si esto lo tengo yo, esto lo tiene también el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? O sea que, primero, no se crean que Maduro y los suyos van a poder gastarse este dinero robado. No lo van a poder gastar, ni en esta vida ni en las próximas 7, porque mis fuentes saben dónde está ese dinero, cómo se robó, cómo se originó, cómo viajó, por qué manos pasó. O sea que ese dinero tarde o temprano va a ser congelado y confiscado. Maduro no va a poder disponer de su riqueza mala vida. Regresamos después de la pausa. Bueno, antes de ir a la Argentina, porque el jueves pasado la expresidenta Cristina Fernández presentó un libro de memorias, que yo creo que es un libro de ficciones inflamadas, ¿no? Titulado Sinceramente. Me parece que ha vendido ya 300.000 ejemplares. O sea, estoy aterrado. La señora Cristina va primera en todas las encuestas. Estoy angustiado. Yo pensé que Macri iba a tener éxito y por lo visto no ha sido así, y es cada vez más probable que la señora Cristina vuelva al poder en diciembre de este año, si gana la segunda vuelta, que previsiblemente se va a celebrar en noviembre. Noviembre 24, la semana previa de Thanksgiving aquí. Antes habrá una primera vuelta en octubre, pero nadie va a ganar en primera. Bueno, nos llega este video de el jaleo, el berenjenal que se ha armado en la embajada venezolana en Washington, que había sido invadida por un grupo de despistados simpatizantes de Maduro, pero que tendría que ser restituida o entregada al embajador legítimo, que es el señor Vecchio, nombrado por el presidente constitucional Guaidó. Vean ustedes las imágenes a esta hora en vivo, en directo. Están llegando allí oficiales de la policía con herramientas en mano. Quieren irrumpir en la institución de Venezuela, sede diplomática venezolana. Así se rompería con el derecho internacional con este momento. Es una última hora que queremos mostrar al mundo. Si no lo hacemos nosotros, difícil que muchos lo estén mostrando a esta hora. Situación irregular que se da, que se vive, que se puede apreciar a través de nuestra pantalla. Bueno, a mí me encanta que la policía de Estados Unidos intervenga, ¿no? Ya ustedes me conocen. A mí me encantó que ayer la policía, o sea, agentes federales, el FBI, fuera hasta Cap Cana, en República Dominicana. Si no van ellos, no pasa nada. Esto lo forzó la policía de Estados Unidos. Y entonces luego la policía dominicana se resignó a regañadientes a participar de la operación. Pero si dejamos esto en manos de la policía dominicana, no intervienen jamás. Y me parece muy bien que la policía de Estados Unidos saque a los intrusos en esa embajada. La embajada es territorio, por supuesto, es territorio inviolable de Venezuela. Pero Venezuela es un país gobernado por el señor Juan Guaidó. Y el embajador del señor Guaidó es el señor Vecchio. Y las personas que están ahí no representan ni a Guaidó, ni a Vecchio, ni a la Venezuela democrática por la cual estamos dando la batalla. Les decía que la señora Cristina presentó un libro el pasado jueves en la Feria del Libro. Fue un acto bastante discutido, en primer lugar porque no se permitía la entrada de periodistas, de prensa independiente. En segundo lugar porque todos los allí presentes habían sido invitados por la expresidenta y su guardia pretoriana. Y en tercer lugar porque era un libro que al mismo tiempo constituye un vehículo de propaganda política a las puertas de una campaña electoral. Entonces, en rigor, no sé si la señora Cristina estaba presentando un libro, un acto depositario de la cultura, o estaba usando mercenariamente la Feria del Libro para hacer campaña de propaganda política a fin de ganar las elecciones en octubre y noviembre, ¿no? La expresidenta argentina Cristina Kirchner presentó el jueves en Buenos Aires su libro llamado Sinceramente. La exmandataria explicó en la Feria del Libro que lo escribió porque su exjefe de gabinete, Alberto Fernández, la animó al mostrarse angustiado por lo que se decía de ella y de su marido, Néstor Kirchner, el también expresidente fallecido en 2010. Es necesario un contrato social de los argentinos y las argentinas. Yo creo que si tuviera que ponerle un título, le pondría un contrato social de ciudadanía responsable. Porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable, involucra a todos.
Bueno, ella y su marido no fueron precisamente ciudadanos argentinos responsables los 12 años que administraron el poder. La verdad es que en esos 12 años las políticas públicas de los Kirchner fueron bastante desafortunadas, hicieron cosas horribles. La economía argentina, a pesar de las muy propicias condiciones externas, se pasmó o continuó lastrada por la decadencia, la antigua decadencia peronista. El número de pobres creció, la inflación aumentó de manera rampante, el ingreso per cápita bajó, la calidad de vida disminuyó en todos los ámbitos, incluyendo principalmente de la seguridad. O sea, 12 años después de los Kirchner, la Argentina era un país que se parecía peligrosamente a la Venezuela chavista. En ese sendero iba encaminada, ¿no? Y Macri la sacó de ese camino suicida, autodestructiva. Menos mal ganó Macri en 2015. Pero además de no haber sido responsables de las políticas públicas, la señora Cristina y su difunto marido fueron unos grandes ladrones. Toda la obra pública que se contrataba en la Argentina, toda pagaba coimas, sobornos, en dólares, en euros, no en libras esterlinas. O sea, los chavistas argentinos robaban en dólares y en euros. En maletines, robaron centenares de millones de dólares y euros, centenares de millones. Esto lo han confesado las personas que llevaban los maletines, a Néstor, a Cristina y a sus mandantes y recaderos. Todo esto está profusamente documentado por la justicia argentina. Ahora, ¿por qué el 34% de argentinos se resiste a creer estas pruebas irrebatibles? Porque ese 34% de argentinos vive en una nube gaseosa, en una nube de ficción. Vive en el territorio del manicomio, de la fabulación, de la demencia pura. Son orates, son orates. Creen que Cristina es víctima de una conspiración, una perseguida política, que esos robos no existieron y que ella debe regresar al poder porque encarna la voz de los pobres. Porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable, involucra a todos, desde el empresario ciudadano en su ámbito y en su actividad y con su responsabilidad, por un dirigente sindical, por un dirigente intelectual, por un ciudadano que trabaja de operario, son cooperativistas o tienen un plan de trabajo porque no han podido conseguir trabajo, pero que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para generar trabajo genuino, por ejemplo, y que el compromiso sea de todos. En un país serio, y no hablo de Europa, no hablo de Alemania, Dinamarca, Suiza, hablo de Chile. En un país serio, esta señora estaría liquidada políticamente y en la cárcel, abrumada porque hay una montaña de evidencias contra ella y su familia por casos de corrupción. Pero la Argentina se resiste a ser un país serio y por eso, en las puertas de la Feria del Libro el pasado jueves, la aclamaban como una rockstar y por eso es cada vez más probable que ella sea elegida presidenta en noviembre. La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, saludó a la multitud que acudió el jueves a la presentación de su obra Sinceramente en la Feria del Libro en Buenos Aires. Sin importar la lluvia, fue aclamada por sus seguidores que durante horas la esperaron con banderas y gritando Cristina Presidenta. Argentina se mantiene expectante sobre si la exmandataria se postulará a las presidenciales de octubre. En serio, son una caricia al alma. Los quiero mucho a todos y a todas. Gracias. Regresamos después de la pausa. Bueno, el general venezolano Ramón Rangel se permite este gesto de rebeldía encomiable. Regresamos después de la pausa. Quizá olvidé decir algo que es importante para entender cómo robaba Maduro. Cuando dije que ellos pedían 100 millones de dólares, pagaban al cambio de 6,3, o sea, pagaban 630 millones de bolívares, ¿no es cierto? Ok. Por 630 millones de bolívares recibían 100 millones de dólares. Pero en ese momento el cambio real eran 850 bolívares por dólar. Por lo tanto, con 850 millones de bolívares solo recibías $1 millón. ¿Me explico? Entonces ellos le daban 630 millones de bolívares
al Banco Central, recibían 100 millones de dólares y luego de toda la movida de la operación le pagaban en bolívares al Banco Central. No 630 millones de bolívares, sino 1.260 millones de bolívares. Parecía mucha plata, una ganancia del 100%, pero en el cambio real era solamente menos de 2 millones de dólares. Regresamos. Bueno, si hoy les conté cómo robó Maduro el 2014, mañana les voy a contar cómo robó el 2015 y seguiremos informando sobre Cap Cana. Gracias de corazón, gracias por vernos y sobre todo gracias a los agentes de la dictadura venezolana que nos ven y nos insultan. Algo estamos haciendo bien entonces. Gracias, chao, chao.